Buenas noches, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. No sé si se me escucha bien. Hola, hola, sí, perfecto. Buenas noches, queridos hermanos, nuevamente, bienvenidos a la Iglesia Cristiana de la Gracia. Agradecemos a Dios porque estamos en una reunión de oración. Así que vamos a dar un pequeño mensaje antes de orar, por favor. Todos vamos a Proverbios 6. Vamos a Proverbios 6, por favor, y vamos a leer desde el 20 hasta el 35. Proverbios 6, desde el 20 hasta el 35. Ayúdenme, por favor, con vuestro amén, si ya lo han encontrado. Perfecto, lo voy a leer. Proverbios 6, del 20 al 35. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti y al despertarte hablarán contigo. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan, pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, mas cuando es sorprendido paga 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento, destruye su alma el que lo hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Vamos a orar, hermanos. Señor, nos acercamos, Señor, ante el trono de tu gracia y te pedimos, Señor, dirección y pedimos, Señor, que nos des un corazón enseñable. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra el día de hoy. Nuestra confianza, Señor, está en que tu palabra se está predicando. No es la elocuencia de quien habla, ni nada humano, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta hora obres, por favor, en tus hijos. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a exponer brevemente este pasaje de las Escrituras y se divide, quisiera adelantarles que se divide en lo siguiente. En primer lugar, en la primera parte, como ustedes han visto, habla sobre la importancia de la palabra de Dios, ¿no? Que debe ser atesorada, que la palabra de Dios nos va a guiar, que la palabra de Dios es importante, que va a ser como una lámpara, ¿no es cierto? Como podemos ver en otros pasajes de la Biblia. En esta primera parte, básicamente, nos da la importancia de la palabra de Dios. Sin embargo, nos da una aplicación puntual de esta palabra de Dios y es en la mujer extraña. Es en la mujer extraña. Pero lo voy a explicar dentro de un momento. Quisiera que nos centremos en los primeros versículos. Entonces vamos a las 6:20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Aquí, como ustedes ven, están diciendo ¿qué tienen que guardar según el salmista? ¿El mandamiento de quién? De su padre, ¿no es cierto? No dice explícitamente que tiene que ser la palabra de Dios, ¿correcto? Acá dice que guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, ¿no es cierto? Pero se asume que estos mandamientos y estos consejos se están dando con base en la palabra de Dios. Y es importante que hagamos una pequeña pausa en esta porción de las Escrituras, que aunque no es lo principal, lo que vamos a tratar el día de hoy, no quisiera que pase por desapercibido. La importancia, como nosotros como padres y como futuros padres, de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, de formar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Porque el mandamiento de Dios es que obedezcan nuestra enseñanza y obedezcan ese mandamiento.
pero esa enseñanza y ese mandamiento tienen que estar basados en la palabra de Dios. La instrucción paterna en la sabiduría es crucial para fortalecer a la persona contra la intensa atracción, en este caso del pecado sexual, del que vamos a hablar a continuación. Al amar la verdad y elevarse en sabiduría, los hombres no quedan reducidos por mentiras o adulaciones. Joseph Fouché, algunos no sé si han escuchado algo de Joseph Fouché, fue un exministro de la policía de Francia, exministro del famosísimo Napoleón Bonaparte. Él decía algo muy interesante: es mejor comprar a las personas con halagos que a punta de cañones. Es más fácil comprar a las personas con halagos que con cañones. Y esa verdad sigue siendo cierta hasta el día de hoy. Muchas personas nos dejamos convencer con halagos. Y más aún los hombres cuando se tratan de una mujer, con los halagos. Y eso es algo que el pastor Joe ha expuesto en versículos anteriores. ¿Y qué es lo que nos va a ayudar a tener fortaleza contra todo esto? La Biblia nos dice que es la palabra de Dios. Continuando, dice acá, estos mandamientos y consejos deben estar atados a tu corazón y enlazados en el cuello. Básicamente está diciendo acá que la palabra de Dios debe ser profundamente internalizada y memorizada, ¿no es cierto?, en nuestros corazones. Más que memorizada, internalizada en nuestros corazones. Ahora, en estos versículos de las Escrituras hablan de la palabra de Dios como si fuera incluso una persona. Dicen, te guiará cuando andes. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viviente y activa. Cuando se aprecia y mantiene cerca, nos beneficiamos de su poder de vida. Luego, la palabra de Dios nos guiará, nos mantendrá y hablará con nosotros. Cualquier persona que quiera que Dios le guíe, mantenga o le hable, debe comenzar por apreciar la palabra de Dios. Y les adelanto, eso es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una persona que quiere la guía de Dios, una persona que quiere que Dios le hable, tiene que empezar por apreciar su palabra. Porque muchos de nosotros decimos, Señor, tengo que tomar decisiones difíciles, dame una señal, dame una señal. Y no es precisamente una señal lo que necesitamos, sino leer la palabra de Dios. Y hasta a veces puede ser sutil. Tengo que tomar una decisión, le voy a consultar al pastor. Y está bien, no hay nada de malo con consultar al pastor. Pero el primer lugar al que tenemos que recurrir es a la palabra de Dios. ¿No se me escucha? A la palabra de Dios, perdón. Ok, en Proverbios 6:22 se presenta la palabra de Dios como una persona que ayuda de muchas maneras. Se presenta la palabra de Dios como una guía, como un guardián y como un compañero. Y hemos hablado muchas veces, hermanos, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, y quisiera que lo vean desde la perspectiva, no desde la perspectiva, quiero leerles un comentario de Spurgeon acerca de eso. Dice lo siguiente: esta Biblia es un maravilloso libro que habla. Hay una gran cantidad de bendita charla en este precioso volumen. Me ha dicho muchas de mis fallas, te dirá las tuyas también. Y te dirá las tuyas si lo permites. Me ha dicho mucho para consolarme y tiene mucho que decirte si inclinas tu oído hacia él. Es un libro que es maravillosamente comunicativo, sabe todo sobre ti, todos los detalles de dónde estás y todos los detalles de dónde deberías estar. Puede decirte todo. Y por supuesto, hermano, nosotros sabemos que es importante la palabra de Dios. Y nuevamente estoy extendiéndome un poquito en esta parte, porque antes de hablar del pecado sexual, la Biblia hace énfasis primero en la importancia de la palabra de Dios. Continuamos con el versículo 23, dice, el mandamiento es lámpara. ¿Eso les recuerda algún versículo parecido en el que habla como la palabra de Dios como la lámpara? ¿Alguien recuerda? Lámpara es a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, ¿correcto? Entonces, cuando en esos versículos vemos el mandamiento, la enseñanza, las reprensiones, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando del consejo de Dios en estos momentos. ¿Sí? Todas estas identifican la palabra de Dios que proporciona las palabras que conducen a una vida abundante y eterna. Ok, hasta este punto, hasta el versículo 23, ¿sí? Estamos hablando exclusivamente de ¿qué, hermanos? De la palabra de Dios, ¿correcto? Y el mensaje principal dentro de todo esto es que la palabra de Dios es importante para nuestras vidas, ¿correcto? Es importante para nuestras vidas. Tiene muchas aplicaciones la palabra de Dios. ¿Verdadero o falso?
La palabra de Dios, hermanos, están acá, hermanos. La palabra, nuevamente, regresamos. La palabra de Dios tiene muchas aplicaciones para nuestra vida, ¿verdadero o falso? Amén. Si están acá, pastor, gracias. Pero en este versículo, en los versículos que siguen en particular, nos va a ayudar para algo en particular. Sus ojos, por favor, en 6:24. Estamos hablando nuevamente de la palabra de Dios, que nos sirve, que es lámpara para nosotros, que la guardemos, que la atemos a nuestros corazones, pero en este versículo en particular tiene una aplicación específica. Número 24. ¿Para qué? Para que te guarden. ¿Qué dicen vuestros? En la versión de la Biblia de las Américas dice, para que te guarden de la mala mujer. ¿Qué dicen vuestras versiones? Ayúdenme, por favor. Perfecto. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Es interesante porque acá nos dice que la palabra de Dios nos va a ayudar para guardarnos de la lengua de la mujer extraña y de la mala mujer. Y específicamente nos está hablando acá en contra del adulterio. Está hablándonos para que no nos entreguemos a la mujer extraña. Específicamente aquí está hablando a la mujer de otro esposo, a la mujer de otra persona, ¿sí? Del 25 al 29, miren lo que nos dice la palabra de Dios. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Pregunta retórica, ¿no? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Bueno, la primera parte nos dice que no codicies su hermosura en tu corazón, porque el pecado sexual está íntimamente arraigado ¿a qué? A la codicia, y esto lo abordó directamente Jesús. En Mateo 5:28 Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Les leo una más, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Palabra, concupiscencia. ¿Qué significa esa palabrita? Concupiscencia. Bueno, la concupiscencia, en palabras sencillas, es la tendencia, la naturaleza que tiene uno para agradar a los sentidos. Nuevamente, es una tendencia que tienen las personas para dar rienda suelta a sus sentidos, incluso aunque no sea conforme a la razón o a la voluntad de Dios. Concupiscencia se identifica este concepto con el deseo hacia el placer sensorial en general. No es específicamente al pecado sexual, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, pero en general al placer sensorial. Esa es la palabra concupiscencia. Cerramos ese paréntesis. Sigue hablándonos la palabra de Dios sobre la mujer extraña. Solamente para corroborar que estoy con ustedes, hermanos. ¿De qué mujer específicamente está hablando en estos versículos? ¿De la mujer? Claro, de la mujer mala, claro, pero en particular es la mujer de tu prójimo, ¿no es cierto? La mujer extraña, la esposa de otro hombre, ¿no es cierto? De esa mujer en particular está hablando, que no te acerques a ella, ni de ella te prendas, dice la palabra de Dios. Ahora, en los días de Salomón, para que una mujer te prenda, ese encanto normalmente tenía lugar en un encuentro personal, porque claro, en esos tiempos no había los celulares, ¿no es cierto? En el mundo moderno, sin embargo, las imágenes están ahí, al alcance de los dedos, literalmente. Entonces, la lucha sigue siendo la misma. La lucha sigue siendo la misma.
¿Y cómo vamos a vencer esta lucha, hermanos? ¿Cómo vamos a resistir esta lucha según la palabra de Dios? ¿Con fuerza de voluntad? ¿Con uso moderado de los celulares? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo los hombres luchamos con la tentación sexual? Según la Biblia, según lo que acabamos de leer, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre, la palabra de Dios. Átalo siempre en tu corazón. Yo conozco personas que tienen la costumbre de agarrar su Biblia y la ponen debajo de su almohada para que las proteja, ¿no es cierto? Desde luego no llega a tal protección, lamentablemente, pero esa protección existe cuando agarramos la palabra de Dios y la interiorizamos en nuestro corazón. Es eso lo que tenemos que hacer, hermanos. No es nuestra fuerza de voluntad, es la fuerza de Dios en nuestra vida. Es el poder sobrenatural de Dios en nuestra vida, queridos hermanos. Esa es la lección número 1 que quería apuntar el día de hoy. La sabiduría y la palabra nos ayudan a ver esas imágenes seductoras como lo que son, mentiras torcidas que no dicen la verdad sobre el sexo, las relaciones o la naturaleza humana. Pasamos al versículo 26. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Ok, para que se entienda un poquito mejor este texto, se los voy a leer en otras versiones. Por ejemplo, miren cómo dice la versión Dios habla hoy. La prostituta va tras un bocado de pan, pero la adúltera va tras el hombre que vale. En la versión NBI dice lo siguiente, pues la ramera va tras un pedazo de pan, pero la mujer ajena busca tu valiosa vida. El sentido de este texto, según muchos comentaristas, es el siguiente. El sentido de esta parte, del número 26, por favor, del número 26 dice lo siguiente. Tú, cuando acudes a una prostituta, te cuesta, digamos, cierta cantidad de dinero, pero cuando tú acudes a la mujer de tu prójimo, el costo es tu vida entera. Miren lo interesante de la distinción que hace. Cuando vas acá, te cuesta dinero. Cuando vas acá, es mucho más grave. Ahora, desde luego que el mensaje no es acude a una prostituta, por supuesto que no. El mensaje del día de hoy, el mensaje en este versículo, es que nosotros veamos la gravedad en particular de buscar a la mujer de nuestro prójimo, que tiene consecuencias más grandes de las que imaginamos. Entonces, vamos al número 27. Dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es una pregunta retórica. Es una pregunta retórica, porque la respuesta, evidentemente, ¿cuál es? Que por supuesto te vas a quemar. El que juega con fuego normalmente termina quemado, ¿sí? Así que el número 29, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cuando dice llega a la mujer de su prójimo, se refiere a tener el contacto íntimo, ¿no? Número 30, las consecuencias que trae el adulterio. Dice así, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Aquí hace la siguiente comparación. Él dice, bueno, digamos hay un ladrón, ¿no es cierto? No sé, tú tienes una panadería y hay un hombre que está en necesidad, está muriéndose de hambre y no tiene dinero, va y te roba tus panes, ¿no es cierto? Es un ladrón, eso no es libre, es un ladrón. Pero en cierta medida tú entiendes, ¿no? Porque lo necesitaba, no sé si me dejo entender, lo necesitaba. Ahora, según la ley, aunque él lo necesitaba, y si atrapaban a ese ladrón, ¿qué tenía que pasar? Él tenía que restituirte lo que te había robado. Si te había robado 2 panes, ¿cuánto tenía que restituirte? Según la ley no eran otros 2 panes, era muchísimo más. Era muchísimo más. Miren lo que dicen en otras versiones. Nadie desprecia al ladrón que roba para calmar su hambre, aunque si lo encuentra robando tendrá que devolver 7 veces lo robado y aún tendrá que dar todo cuanto tenga. Ok, el principio es el siguiente. Si tú robas algo y te capturan, ¿qué tiene que pasar? Tienes que restituir, ¿no es cierto? Tienes que restituir eso y muchísimo más. Ahora, la comparación que se hace en este proverbio es la siguiente. Cuando tú te involucras con la mujer de tu prójimo,
estás robándole a tu prójimo. ¿Correcto? Ese es el sentido. Cuando tú te involucras con la mujer de tu prójimo, estás robándole a tu prójimo. Miren la comparación. Hay un ladrón, el ladrón de panes que estoy poniendo, roba y tiene que restituir esos panes, ¿correcto? Acá hay una persona que se mete con la mujer de su prójimo y le está robando. Pregunta, ¿cómo restituye eso? No hay manera de restituir. No hay manera de restituir. Ese es el sentido que está dándole aquí en la palabra de Dios, para que nosotros veamos la gravedad de lo que significa estar con la mujer de nuestro prójimo. Número 32, seguimos en la 32. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Porque muchas personas dicen, bueno, yo estoy cayendo en adulterio, pero bueno, nadie lo sabe. Y mientras nadie lo sepa, bueno, no creo que esté haciendo daño a nadie. Pero para la palabra de Dios no es así. Solemos pensar que la pena por la inmoralidad sexual se produce si el pecado es expuesto o conocido. Pero la sabiduría de la palabra de Dios, hermanos, nos dice que destruye nuestra alma, esté expuesto o no esté expuesto ese pecado. Entonces, según la palabra de Dios, ¿hay consecuencias cuando nos involucramos con la mujer de nuestro prójimo? Sí. Pero lo que quiero que quede claro, hermano, es que esas consecuencias se dan de inmediato. Y una de esas consecuencias es que nuestra alma se corrompe. Nuestra alma se corrompe. Y número 33, dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Ahora, heridas y vergüenza hallará. La inmoralidad sexual a corto plazo ofrece placer y emoción y a menudo romance. Puede o no entregar estas cosas, pero incluso si lo hace, también traerá heridas y deshonor. Trae heridas al cuerpo y al alma y deshonra a la familia, a la congregación y a la comunidad. Y dice también, y su afrenta nunca será borrada, hermanos. Su afrenta nunca será borrada. Hay una parte que dice que está herido. Pero hay heridas y heridas, ¿no? Por ejemplo, vemos hombres heridos pero sufriendo por la palabra de Dios, ¿no? Hombres que tienen heridas honrosas, si podríamos decirlo así. Hombres que sufren por hacer la justicia, hombres que sufren por hacer la voluntad de Dios y que tienen heridas hondas en el alma. Esas son heridas gloriosas. Pero hermanos queridos, esas no son las únicas heridas del alma. Hay heridas deshonrosas también. Y una de las grandes heridas deshonrosas se causan precisamente por la inmoralidad sexual. Y una de las grandes heridas se producen cuando nos involucramos con la mujer de nuestro prójimo. Porque no solamente daña nuestra alma, estamos defraudando a nuestro prójimo. Es grande. Es grande. Y finalmente en la 34 dice, versículo 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, no querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Entonces, hermanos, un resumen de lo que acabamos de hablar. Hemos dado un pequeño mensaje sobre Proverbios 6 del 20 al 35. Dos ideas grandes. La primera idea es la importancia de atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. La importancia de atesorar y tomar en serio la palabra de Dios en nuestras vidas. Voy a repetir en las mismas palabras de la Biblia. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Todo eso nos va a cuidar específicamente de caer en la inmoralidad sexual, para hablar en términos generales. ¿Sí? Entonces, hermanos, que el Señor nos dé amor por Él, amor por su palabra, porque finalmente cualquier pecado termina siendo un síntoma de algo más profundo, una rebelión en el corazón contra Dios. Siempre llegamos a ese punto. Entonces, hermanos, vamos a orar, ¿sí? Van a haber dos motivos de oración en esta noche. En primer lugar, si se ve la pantalla, perfecto. Vamos a orar porque podamos atesorar y vivir la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a orar para que podamos atesorar y vivir la palabra de Dios. Atesorar y vivir la palabra de Dios. Énfasis en la palabra de Dios, porque muchos atesoramos las ideas del pastor, atesoramos las ideas
de la iglesia que no necesariamente son bíblicas, ¿no es cierto? Atesorar la palabra de Dios. Podemos atesorar y vivir la palabra de Dios. Lo segundo, vamos a orar para que Dios nos guarde de la inmoralidad sexual y vamos a hacer acá dos. Vamos a orar para dos personas. Para nosotros mismos y para nuestra pareja, para nuestros cónyuges. Y los que son solteros, vamos a orar, por favor, por su futuro esposo o por su futura esposa. Que va a ser un hermoso momento para que pidamos que nuestra futura esposa o nuestro futuro esposo se esté guardando para nosotros, así como nosotros nos estamos guardando para ellos. ¿Sí? ¿Me dejo entender?